9 de febrero se aprueba la nueva misa, esto es ahí, antes, no después. Y aquí lo que tenemos para remarcar, yo me hice una suerte de un esquema armado para ir por orden, confiando en que ustedes puedan leer el libro, pero los autores hacen 3 consideraciones antes de meterse en la materia. ¿Y cuáles son las consideraciones? La primera es como la conclusión del estudio y es lo que tienen que probar. Porque una cosa es decirlo y otra cosa es probarlo. Lo primero que les dice estos cardenales al Papa es que esto que se le propone a él para probar se aparta, se aleja de modo impresionante, tanto en su conjunto, en su todo, como en su detalle, de la teología católica de la Santa Misa, tal cual fue promulgada por la 22ª sesión del Concilio de Trento. La primera consideración, imagínense el tenor de esta objeción, se aparta de lo que Trento definió como barrera infranqueable contra la herejía protestante. En segundo lugar, las razones pastorales atribuidas para justificar, dicen, una ruptura tan grande, aunque pudieran tener valor ante las razones doctrinales, no parecen suficientes. En tercera instancia, se pide con filial confianza su abrogación al legislador y que no se nos suprima la posibilidad de seguir recurriendo al íntegro y fecundo misal romano de San Pío V. Este punto, tercero, viene en razón de que ya el Papa San Pío V, cuando promulgó la misa, la preservó con una bula llamada a perpetuidad, o primum tempore. Esa bula, que viene como recubriendo el rito, está puesta para que cualquier sacerdote, tanto en el foro interno, en lo que toca el pecado, como en el foro externo, lo que toca las censuras, quedase libre. Pero bien vale la pena remarcar, porque a veces uno escucha, con el mejor de los celos, cuando uno quiere defender una causa, la nuestra, que como encuentra que es una bula de perpetuidad, cree que ni Dios ya no puede eso cambiar o destruir. Porque dice perpetuidad. Sí, esa perpetuidad, pero en tanto y cuanto que un sucesor o un romano pontífice no tenga razones justificables como para modificarlo. No es una ad perpetuitatem y que ningún papa de los que va a venir puede hacer nada. No es ese el concepto del derecho de esta frase. Pero acá le remarca que las razones alegadas no justifican en absoluto que pueden tener derecho para pujar contra aquella bula perpetua. No está acá en las consideraciones, pero yo me permito hacer una, y que no viene mal en la situación actual. En la Iglesia hoy reina el caos. Y el primer agitador de este caos es aquel que debería velar por la sana doctrina, la moral, la liturgia y de esa manera generar la paz. Pero lamentablemente, la cabeza de la Iglesia hoy es el principal foco de agitación que tenemos. Esto lleva a que uno pueda referirse a estos problemas, pero con modos, diríamos, tan humanos que el ejemplo de este escrito nos debe ayudar para no perder la virtud. Podremos estar en oposición con cuantiosas enseñanzas
directrices del Romano Pontífice. Y con razón. Pero una cosa es resistir y otra cosa es faltar al respeto. Eso es inadmisible. Eso no se puede. Porque eso ya me hace salir de la virtud. Los romanos pontífices le van a, diríamos, a exponer al Papa unas objeciones con un calibre tan grande, le van a marcar que el error va a ser tan increíblemente desastroso, pero sin embargo nunca le van a faltar el respeto. Y en la frase se va a ver la deferencia o esa actitud filial para con aquel padre que va a cometer un gran error. Eso es lo que nos debería marcar. Si hay que resistir, pues hay que resistir. Si hay que oponerse, hay que oponerse. Pero que esto nos lleve a que, como es una barbaridad, luego ya está, piedra libre, yo puedo hacer cualquier cosa. No, señor. Para algo Santo Tomás fue quemándose las pestañas y distinguiendo en esta virtud de la observancia, la obediencia y la dureza. Como ya alguna vez, en alguna charla pasada, hemos mencionado. Acá es clarísimo. Lean el escrito y ustedes van a ver el respeto que tienen para con el Romano Pontífice, a pesar de la barbaridad que le proponen los reformadores con el perjuicio que iba a traer a la Iglesia. Pues muy bien. En segunda instancia, después de estas consideraciones, los autores van a hablar a modo de un preámbulo. Van a hacer dos grandes observaciones y van a traer a colación una misa tentativa que fue llamada la misa normativa y lo que va a ser el Novus Ordo Missae. ¿Y qué van a decir de lo uno y del otro? En primer lugar, la misa normativa se remonta al 67. Un proyecto, una propuesta, una previa a la misa nueva. Hagan memoria. Recuerden cuando yo les comentaba aquello del Padre Pío de Pietrelcina. Él, a través de Bacci, este otro cardenal con Ottaviani, a través de Bacci logra de Pablo VI que le conceda el permiso de rezar solamente esta misa. Y uno decía, ¿qué sentido tenía que el Padre Pío le pidiera eso al Papa si la misa nueva se aprobó muerto el Padre Pío y no en vida? Porque ya empezaban todos estos grupos de ensayos litúrgicos a intentar una suerte de rito. Y muchas veces en los conventos benedictinos o franciscanos estaba la tentativa de hacer un rito nuevo, reformado, ayornado. 1967, 2 años antes de la aprobación de la nueva misa, la misa llamada normativa. Dice, elaborada por la Comisión para la aplicación de la Constitución Conciliar sobre la Sagrada Liturgia. Fue rechazada por votación del Sínodo. ¿Por qué? Comillas. Se pretende hacer tabla rasa de toda la teología de la misa. En pocas palabras, se acerca a la teología protestante que destruyó el sacrificio de la misa. Esa razón es determinante. Esa misa normativa se acerca y se aleja. Se va de la herejía, se aleja de la catolicidad y eso se nos va a proponer como rito para nosotros. 67 y es bochada. Los padres votaron negativamente. Entonces, el gran factor de toda esta reforma, Monseñor Aníbal Buñini, que yo les decía la otra vez, si lo fue o no lo fue, pero cuando muere le encuentran la documentación de su habitación
credenciales de alto rango de la masonería. Poco importa, y que haya salvado su alma, pero hizo la obra perfecta de la masonería, que fue a destruir el corazón de la iglesia, como en la iglesia. Viene el Novus Ordo Missae, 1969, 2 años después. Y nos diría, bueno, aquello quedó de lado, aquello es nefasto, aquello lleva la herejía, por supuesto, afuera. ¿Cómo se les ocurre? Bendito Dios, lo votaron negativamente. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué dicen los autores? Yo no digo nada. Todo esto son comillas que voy tomando del libro y transcribiendo. La misa normativa, aunque rechazada ya sustancialmente por el sínodo episcopal, hoy es nuevamente propuesta e impuesta como Novus Ordo Missae, sin haber sido sometido nunca al juicio colegial de la conferencia episcopal. Es lo mismo sustancialmente, pero dice que fue impuesta. ¿Por qué? Porque Bonini era vivísimo y dijo, yo esto lo propongo al sínodo y estos retrógrados, estos conservadores, estos que huelen a naftalina, no van, me la van a rechazar. Entonces tenía llegada directa con Pablo VI y puenteaba, pasaba por arriba inclusive de Ottaviani. Y Pablo VI entonces recibe directamente, para ya ser realizada, sin la votación. ¿Ya ven? Hasta por el obrar nada más se dan cuenta que esa astucia que tuvo va en contra de la costumbre que se tenía de la votación. ¿Por qué tenía la negativa? ¿Sería porque era algo muy católico? La nueva del Novus Ordo es una modificación, una remodelación de aquello que había sido desaprobado para generar algo más técnico. Imagínense si lo que vemos es lo que vemos, cómo sería la misa normativa que fue rechazada. Así pues, entonces, tanto el Novus Ordo Missae, dicen los autores, como la misa normativa, en muchos puntos se ha redactado para contentar a los protestantes más modernistas. Ahí tenemos el preámbulo. Los autores van a pasar ahora a lo que es la definición de la misa. En el capítulo 2, llamado La estructura de la misa, párrafo número 7, va a decir, literal, la cena del Señor, o misa, ya ven, ¿no? Así empezamos, a la cena del Señor. Al Viernes Santo, el Calvario del Señor, el Viernes Santo, la misa, la cena del Señor o misa, es la asamblea sagrada o congregación del pueblo de Dios reunido bajo la presidencia del sacerdote para celebrar el memorial del Señor. De ahí que sea eminentemente válida cuando se habla de la asamblea local de la Santa Iglesia, aquella promesa de Cristo, donde están reunidos 2 o 3 en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hay dos partes. La primera, en lo que consiste; la segunda, la presencia del Señor. En la primera parte, todo esto no implica mi presencia real,
Es decir, la cena del Señor o misa es la asamblea sagrada o la congregación del pueblo de Dios. En todo caso, debería decir, es el centro de la asamblea. Por eso esta definición se la consideró herética y se la tuvo que modificar. Pero como dicen los autores, se modificó finalmente, se emparchó la definición, pero se dejó el rito tal en consonancia a esta primera definición. Dicen los autores, todo esto no implica ni presencia real, ni realidad del sacrificio, ni el carácter sacramental del sacerdote que consagra, ni el valor intrínseco del sacrificio eucarístico, independientemente de la presencia de la asamblea. Yo rezo solo la misa y no hay ninguna asamblea, sinaxis, reunión, y bueno, está, no viene, hay un acólito o una persona que me viene a asistir, ya está. La insistencia desmedida de la asamblea, de la reunión, de cuando dos o más están reunidos en mi nombre, esa insistencia es porque van llevando las aguas hacia el puerto que buscaron. El problema, como dice aquí, reunido bajo la presidencia del sacerdote. Yo les decía que Pío XII, en la encíclica Mediator Dei, había condenado en la década del 50 el arqueologismo litúrgico, que no era otra cosa, que se da cuenta por el nombre, arqueologismo, va al pasado, a lo más remoto. La condena de Pío XII era de querer encontrar en las antiguas y primitivas formas esa realidad a ser resucitada, como si el Espíritu Santo durante 2000 años no hubiese asistido a la Iglesia para preservarla del error, para enriquecerla con oraciones o sacramentales. Y querer volver a la estructura vieja, resucitándolo, es lo que llamó el arqueologismo litúrgico. Porque de esa manera, ni los protestantes estaban, cuando aparecieron en 1500, se volvió un rito tan antiguo y tan básico que se acababan las riñas, se acababan los problemas, era todo muy simple y ahora se complicó. En esa encíclica, Pío XII condena lo que va a ser esta confusión del sacerdocio ministerial, el que yo por la gracia de Dios tengo, a el simple sacerdocio, como habla San Pedro en Epístola, es el sacerdocio como real de los fieles, en tanto y en cuanto que bautizados. Esta mera presidencia del celebrante lo deja en un rango equiparable a ese sacerdocio de los fieles, pero simplemente con una preeminencia organizativa que comanda, que da las pautas. En cambio, el sacerdocio ministerial es una facultad que no tiene el fiel, que nuestro Señor pone en el alma, para poder consagrar su cuerpo y su sangre y perdonar los pecados. No hay ningún fiel que se va a sentar en el confesionario porque no va a hacer nada. Como ningún fiel lo puede reemplazar al celebrante, por más que diga exactamente las mismas palabras. Esto, una vez más, va a venir ¿de dónde? Del protestantismo, de la herejía de Lutero. En segundo lugar, se habla, entonces, acá los autores marcan, perdón, del problema de la presencia real. La presencia espiritual está muy bien, pero uno se encuentra con un protestante de los más ortodoxos que va a hablar de la presencia real de nuestro Señor en la Eucaristía. ¿Sí? ¿Cómo que sí? Sí. Entonces nada.
Una cosa es la presencia que puedan hablar ellos real, una presencia espiritual de Cristo en la Eucaristía, y otra cosa es la presencia sustancial de Cristo en la Eucaristía. Porque donde dos o más hay reunidos, Cristo promete su presencia espiritual. Realmente Cristo no miente. Donde estamos reunidos rezando hay una presencia espiritual de nuestro Señor. Pero solamente sustancial en el milagro que se realiza en la consagración. De esto, en esta definición, pasa por desapercibido. Entonces marcan los autores, induce a pensar que esta presencia espiritual de Cristo es cualitativamente homogénea, salvo la intensidad, a la presencia sustancial propia del sacramento de la Eucaristía. Los términos. El lápiz lo afinamos. Cuando sacamos punta, el trazo es distinto. Porque aparentemente, presencia de Cristo en la Eucaristía sí. El lobo sordo ha desaparecido de los 3 lugares en la misa. Es decir, el fin último acá está puesto como lo primero en la intención. Cuando Cristo muere en la cruz, es antes de pensar en el perdón de nuestros pecados, en la reparación a su Padre hecha por nuestros pecados. En la nueva misa o misterio desaparecen las 2 grandes oraciones y únicas que hacían mención explícita de la Santísima Trinidad. ¿Cuál? Suyipe Santa Trinitas, en el ofertorio cuando está terminando, recibo Santa Trinidad, como la oración Placiat Tibi, Santa Trinitas. Cuando termina la misa antes de la bendición, que se le pide a la Santísima Trinidad que este sacrificio que ha tenido lugar le haya sido agradable y de esa manera pueda ser atacada ella en beneficio de los fieles. En la nueva misa, estas 2 únicas oraciones de la Santísima Trinidad no están más. Y la pregunta será, ¿por qué los evangélicos protestantes creen en la Santísima Trinidad? Entonces, como tenemos que hacer un rito, más pensando en ello que nosotros, quitemos lo que nos separa y a ver qué nos une. La Santísima Trinidad, término del sacrificio, no firmó. Y después marca Ottaviani Bacci que nosotros en este rito tenemos el prefacio de la Santísima Trinidad todos los domingos de Pentecostés. Hoy el prefacio de la Santísima Trinidad quedó un solo día en la fiesta de la Santísima Trinidad. En segundo lugar, el fin próximo, inmediato del propiciatorio, la misa realiza la revisión de los pecados. Esto es un horror para el entero. Que esta misa que ustedes han escuchado haya tenido virtud para perdonarle los pecados, para reconciliarlos con Dios, es un horror. Porque eso es tan solo un recuerdo de lo de Cristo de la última cena. Es algo puramente rememorativa y no una acción que se realiza en el altar. El lobo sordo hace hincapié sobre el alimento y la santificación de los miembros de los asistentes, como es clarísimo en lo que va a ser en el ofertorio. Cuando tenemos en el... quiero reiterarlo. La Iglesia, que toma como latín, como idioma, no habla del ofertorio de pan, se lo dije. Habla de hostia. El término latino pan existe, es evidente. Pero la Santísima Eucaristía es mirada ya como una hostia. Yo les dije que para los romanos, segundo los griegos, el ostium era aquel héroe, era aquella víctima que iba a ser inmolada porque iba a ser intercambiada.
Dame ese y yo te devuelvo los que tengo cautivos. Era la ficha que se cambiaba, era el hombre que se entregaba a cambio de los rehenes. Eso era el ostro, y así la iglesia lo llama. ¿Por qué? Porque es Cristo el que va a venir a pagar el rescate por todos nosotros, por el género humano. El gran ostio por excelencia es Él. Entonces la iglesia levanta los ojos, le pide al sacerdote que mire la cruz, suye pesante pater, anche immaculatam hostia. Y no dice immaculatum panem. Lo podría decir, pero no lo dice porque no es porque yo le voy a dar pan, ya escrito figurado. Pro innumerabilibus peccatis et offensionibus et negligentis mei. Oro del celebrante, por mis pecados, por mis ofensas y mis negligencias, por las mías, nada de sacerdocio común, ministerial. Yo el primero que tengo que pedir perdón. Et pro omnibus circumstantibus. Y por todos los que están, los presentes. El pro omnibus fidelibus Christianis, vivis ad defuntis. Y por todos los fieles cristianos, vivos y los muertos. Ut mihi et illis proficer salute de la vida eterna. Para que a mí, a ellos, les sea provechoso para la salvación de sus almas. Ya en el ofertorio se descubre que esto que se va a realizar toca la redondez de la tierra, toca el cielo y toca los muertos. Llega al purgatorio en orden a expiar los pecados, negligencias y ofensas. Eso es lo que tenía nuestro Señor en el corazón cuando va a encarnarse y a subir a la cruz. Eso es el corazón de Cristo, esos son sus sentimientos, eso no puede no estar acá, en el ofertorio. Porque en el ofertorio se tiene que poner la intención para la ejecución de esa víctima que va a tener lugar después. Cuando queremos hacer algo, vamos en peregrinación a un santuario, ponemos la intención, yo voy para agradecer, yo voy a pedir una salud, ¿por qué voy al santuario? Yo pongo la intención antes y no cuando estoy regresando. Esto tiene que estar antes, la intención. Pero cuando yo miro la misa nueva y encuentro que en el ofertorio recibe Dios, o Señor, Dios del universo, llamarlo Santísimo Dios del universo, ese sabor, ese lenguaje tan propio de la masonería, el compás, el escuadro, el Dios del universo, este pan, el fruto del trabajo del hombre, que sea para nosotros alimento espiritual, comida, salvación. Recibe el vino, de otra vez, al Dios del universo, fruto de mi trabajo, que se convierta en bebida espiritual. Eso no tuvo Cristo en su corazón cuando subió a la cruz. Nuestro Señor no va a estar clavado en la cruz para morir en ella con el beneficio de cambiarnos objetos materiales, alimentos temporales por espirituales. Eso es una ofensa a la cruz. Eso, diríamos, es un insulto a la cruz y al sacrificio de nuestro Señor. Porque Él va a morir por los pecados nuestros, para redimirnos, y no para hacer un intercambio alimenticio de lo temporal a lo espiritual. Esto es nuevo, esto no existía. Esta es una bendición judía de los alimentos, que como bendición para comer, claro, vaya y pase, ¿por qué no? Pero esto no es para la misa, porque la misa es otra cosa. Esa misa nueva, con ese ofertorio, nos orienta a una cena. Esta misa, con este ofertorio, nos orienta a la cruz de Cristo. Y es
blanco-negro, agua y aceite, son dos realidades. Ese nuevo rito pide un sacerdocio nuevo, pide una iglesia nueva, porque es el alma, es el corazón de la iglesia. Y esto es lo que le hacen ver los autores al Papa. El fin propiciatorio, dice, la misa realiza la remisión de los pecados, tanto por los vivos como por los difuntos. El novus sordo hace hincapié sobre el alimento y la santificación de los miembros de los asistentes. Esto es gravísimo. Esto es gravísimo. Porque, insisto, nuestro Señor en su alma llevaba el deseo de la expiación de nuestras faltas, y por eso Él va a expiarlas, para mostrarnos hasta dónde el pecado tiene su malicia y el amor por nosotros. Y no fue para lo que enseña el ofertorio de la misa. Por fin, hablan los autores, el fin inmanente, es esencial el sacrificio que sea agradable a Dios, es decir, aceptado como sacrificio. Por el pecado original, ningún sacrificio podía ser aceptado a Dios. El único sacrificio que puede y debe ser aceptable es el de Cristo. Pero, en el novus sordo, se altera la ofrenda degradándola. La hace consistir en una especie de intercambio entre Dios y el hombre. El hombre pone el pan y el vino, y Dios lo cambia en pan y vida, de vida, y pone una bebida espiritual. Mismo equívoco que la definición, presencia espiritual de Cristo entre los suyos. Asimismo, en el nuevo rito, la supresión de la oración, cuando se coloca la gotita de agua en el cáliz, y el oferimus tibi Domini. Cuando viene el acólito, con el vino y con el agua, se coloca primero vino, y cuando se coloca la gota de agua, Dios se la bendice, y se hace relación a la fragilidad del hombre, a la caída del hombre y a la necesidad de la regeneración. El vino, por su propia virtud, es figura de la divinidad, esa sustancia con cuerpo. El agua, por su fragilidad, es figura de la naturaleza humana. Entonces, cuando el celebrante coloca la gotita, hace hincapié en esa naturaleza que fue creada por Dios, pero que fue regenerada, renovada. ¿Cuándo? ¿En qué momento? Por la cruz. Y otra vez más se presenta la cruz como la causa de nuestra regeneración. La cruz es la misa. Y que la misa nueva tampoco está. Motivo por el cual, queridos hermanos, en esta primera parte, y con esto vemos y cerramos ya el día de hoy, quiero que vayan por lo menos quedándose con esta primera parte del breve examen crítico de los cardenales Ottaviani y Bacci, para que vayan tomando conciencia, como les dije el primer día, y es como mi obligación, por caridad, para con ustedes, recordárselo. Por un lado, ya nos damos cuenta que el problema en la misa nueva no está esencialmente en la guitarrita, en la pandereta, no está esencialmente en si hay o no hay órgano, ni siquiera esencialmente está en el modo como da la comunión. El problema ya viene en la fórmula, en la receta con la que el panadero hace el pan. Ahí está el problema. Ya el rito nace embebido en la herejía protestante. Ya es un rito que nos lleva al protestantismo, porque nos quita aquellas verdades, si no son ocultadas, son dejadas de lado. Ya ese ofertorio nos da a entender
que el rito tiene un problema y gravísimo. En segundo lugar, ayudarles a que en este momento tan triste, tan difícil, sí, pero protegidos por Dios, no nos abandona. Si bien ustedes han venido con la comunión en la mano, algunos han venido porque las iglesias estuvieron tanto tiempo cerradas, otros habrán venido porque fue el momento de decir, bueno, quiero conocer esa misa de San Pío V, conocerla. Esto es solamente, esta misa que ustedes tienen acá, es el aspecto litúrgico de una crisis en la iglesia que es mucho más abarcativo que este mundo. Por eso es este ciclo de conferencias, para que vean que la posición de la fraternidad, que nuestra congregación, que claro, por donde más se la distingue es por la misa, los sacerdotes que rezan la misa, por supuesto, de espalda a los fieles, todos tenemos que estar de frente a la cruz, todos de frente a la cruz, y nada de que nadie está de espalda a nadie, porque los que están en la primera fila le dan la espalda a todo el resto, y nadie acusa a los fieles que están en la primera fila por darle la espalda a los que están en la segunda. Todos miramos a la cruz, pero es un aspecto litúrgico que la fraternidad se embandera, sí, porque acá está el corazón de la iglesia, pero no solamente termina el problema acá. La libertad religiosa, el ecumenismo, la colegialidad, el reinado de Cristo Rey, son estos grandes problemas que vemos eclipsados, confundidos, hoy por hoy en la enseñanza de los pastores de la iglesia, de nuestra iglesia. Dejamos aquí, hacemos una oración final. En todo caso, les pregunto si hubiera, de esta primera parte, ¿hay alguna pregunta para hacer? Sí. Padre, yo quisiera saber, cuando usted hace la oración de la misa, y les mira, dice en sus palabras que Dios le permite, está ofreciéndose como víctima en oración por todo o por alguno, como sale ahora supuestamente. Eso que usted me está preguntando, se lo contesto, se está anticipando, ese es el tema de la consagración del cáliz, a través de los factores. Pero con gusto le respondo. El texto latino dice que probobis et promultis, et fundetur in revisione peccatorum. El Concilio de Trento dice, sabiamente, nuestro Señor dijo por muchos y no por todos, de que si bien la intención de Él era que se salvasen todos, como voluntad precedente, la voluntad consecuente era que sabía que no todos iban a salvar, por eso dijo muchos. Sí. Padre, tenemos que conseguirnos con ese sentido. Podrían ser y ausencia de la comercial y de los servicios y la comisión normal que no deja presencia comercial y asociación. No necesariamente, no. Hasta en esta primera parte ustedes van a ver cómo sí hay un cambio en la mentalidad por el cual la misa nueva es presentada, orientada, llevada bajo la forma de la cena del Señor. Van a eso. El sacerdote en la misa nueva, en tanto en cuanto tenga fe, lógico, y en tanto en cuanto le bendiga las palabras de la consagración con la intención de consagrar, la intención que tiene la iglesia,
que esas palabras de la consagración las diga en un tono operativo, no narrativo, condición de exigencia, ese sacerdote va a realizar la presencia real, de tal manera que se va a producir el milagro de la transubstanciación. Lo que vamos marcando es que aunque hayan celebraciones en la misa nueva y que uno conozca al sacerdote, y uno sabe que ese padre tiene fe, y él va a querer rezar la misa nueva consagrando, aunque él consagre, nada quita de que en el ofertorio, donde se tiene que poner la intención, esté vaciada de contenido. Y que por lo tanto, Monseñor Lefebvre y la objeción de la congregación es, aunque la misa nueva pueda, en el mejor de los casos, ser válida, una cosa es la línea de la validez y otra cosa es la línea de la licitud. La teología moral es básico en la administración de los sacramentos. Los ortodoxos griegos, los cismáticos, los abrieros de la iglesia, ellos rezan la misa y no se dice que es inválida, pero sí que es ilícita, porque han roto, se han apartado de la Iglesia Católica. Un masón que se infiltra en los seminarios y que llega a la ordenación para luego rezar misas negras en la logia, no se dice que ese sacerdote no consagra, si hace con intención de hacer lo que la iglesia hace. El problema es que es ilícito y comete pecado mortal, porque es una finalidad mala. Acá, nuestra objeción es, aunque la misa pueda ser válida, pongámosle, y aunque esté la transubstanciación, para la hermandad pone la objeción en conciencia que es ilícita y por eso no la podemos rezar. Porque es un rito que está embebido en el protestantismo, que lleva al protestantismo, que lleva a la pérdida de la fe, que esconde verdades como son de la Santísima Trinidad, que ya no aparecen más, y por eso nos atenemos al rito católico definido por Trento. Entonces está el elemento de la licitud acompañando el de la validez. Monseñor Lefebvre lo que decía era que los seminarios, a medida que se siga formando en este liberalismo modernismo, van a perder el sentido, la intención de querer consagrar, sino que se van yéndose cada vez más al tono narrativo, recordando lo que hizo Cristo en la última cena y no realizando lo que él hizo en la última cena. Y de eso depende la validez de la consagración. ¿De acuerdo? Bueno, dejamos acá, hacemos una de María para terminar.